Hola, esta es la primera temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, emprendedor, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Nos gusta que usted esté por aquí. Hola, hoy con mucho entusiasmo llegamos al capítulo número 9 del podcast Métale Cabeza. Hemos estado hablando en las últimas oportunidades del tema del Homo sapiens, qué tan sabios somos nosotros, y hemos estado especulando alrededor del tema de la sabiduría. Yo recuerdo en el primer capítulo que hablábamos un poco de la magia, de la virtud que tiene el hecho de que somos la única especie que tiene un lenguaje perfectamente estructurado, y tratamos de desentrañar las complejidades del lenguaje, porque en el lenguaje de la especie animal humana, que creemos que es que las palabras tienen significados específicos, no siempre es cierto, o es cierto, pero tiene muchas más posibilidades de uso del lenguaje. Recuerden ustedes que poníamos el ejemplo de la persona que está haciendo una visita en una casa y dice que lo está haciendo aquí, y entonces el anfitrión se levanta y abre las ventanas o prende el aire acondicionado sin que nadie le haya dicho que es que abra las ventanas o prenda el aire acondicionado. Entonces, claro, para poder analizar y reflexionar críticamente alrededor del tema de la sabiduría, entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene la palabra sabiduría? Y bueno, no se necesita ser un genio para descubrir que sabiduría viene necesariamente de saber, que opera como un prefijo de sabiduría. Entonces uno dice, bueno, como estamos indagando qué es la sabiduría, entonces preguntémonos qué es el saber. Y al preguntarnos qué es el saber, descubrimos que en términos pues, de definición del diccionario de la academia, el saber está asociado al conocimiento. Y entonces empezamos a reflexionar y a hacernos la pregunta, entonces, ¿quién tiene mucho conocimiento tiene sabiduría? Y descubrimos que eso no es cierto. No es cierto. No es cierto que el conocimiento o la multitud del conocimiento sea el equivalente de la sabiduría. Me hago entender. La sabiduría requiere tener conocimiento, pero tener todo el conocimiento no significa tener sabiduría. Usted puede saberlo todo sobre el uranio, pero saber todo sobre el uranio no significa que usted tenga sabiduría. Estaba buscando un ejemplo y se me apareció este término que me parece bien lindo. Atta laevigata. Atta laevigata es el nombre científico de la hormiga culona. Entonces usted sabe todo sobre Atta laevigata, pero eso no significa que usted sea una persona sabia. O sea, la sabiduría tiene unos matices importantes. Entonces uno dice, bueno, entonces, si saber es el conocimiento, profundicemos un poquito en qué es el conocimiento. Y entonces uno empieza a especular y descubre que el conocimiento es ciertamente información. Pero ¿qué tipo de información debe ser cuando se tiene un real conocimiento? Pues uno diría que la información debe ser una información que sea debidamente entendida, pero fundamentalmente que esté conectada con otras cosas, porque es que el tema de negar la conexión que existe entre todo en el universo también es un acto pues bien lejano a la sabiduría, porque todo está conectada. O sea, la información debe ser no solamente entendida, sino que tiene que estar conectada con todas las áreas del conocimiento, pues, o conectada con la realidad del universo. Por eso hay una crisis hoy en la especialización. Yo soy de una generación en la que en la universidad existía como la obsesión de que había que especializarse, pero la especialización no significa sabiduría. ¿Y por qué la especialización tiene tanta complejidad para ser asimilada como sabiduría? Porque el tema de las especializaciones
es que las más de las veces, no siempre, pero las más de las veces, los especialistas tienden a concentrarse de una manera tal en el tema que están tratando que olvidan cuáles son las conexiones que tienen los temas que están tratando con la vida real. A mí me parece que el mejor ejemplo de lo que significa la vocación a veces absurda de la especialización es lo que ocurre con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, que hace parte pues, de eso que llaman la medicina 2.0, que es una medicina muy centrada en el tema de la medicación, demuestra una cosa impresionante. A ti te envían una pastilla, te la prescriben para el dolor de cabeza, pero cuando te excedes en el uso de las pastillas del dolor de cabeza, resulta que es que hay unos efectos colaterales y eso te está enfermando del colon. Y entonces empiezan a recetarte algo para matizar, para neutralizar el dolor del colon, pero después de tomar muchas pastillas alrededor del colon, resulta que es que te estás impactando el hígado. Esa cosa de la especialización, olvidando las implicaciones que tienen lo que hacemos, en el caso de la medicina, lo que ocurre con el medicamento, con los otros organismos, pues es algo como una torpeza. Alguien ponía un ejemplo que me pareció muy didáctico, ¿cierto? Dice, imagínese que usted tiene una cena esta noche, a las 8 de la noche, una cena especial con invitados especiales, y cuando llega a su apartamento está inundado. Entonces usted pues se desespera, busca la ayuda de los vecinos, todos le ayudan a limpiar pues y a secar la inundación del apartamento, y usted hace la cena exitosamente y agradece mucho a los vecinos. Pero cuando al otro día llega de nuevo la inundación se repite. Y entonces sería una torpeza decir que usted lo soluciona limpiando la inundación, cuando lo que hay que preguntar es qué origina la inundación. Lo mismo debería ser la pregunta desde el punto de vista de la medicina. O sea, no tomarse una pastilla altamente especializada en el dolor de cabeza, sino que de dónde viene su dolor de cabeza. Eso nos da luces en el sentido de que la sabiduría, pues desde luego tiene que ver con el conocimiento, pues claro, pero hay una información muy importante que se atraviesa en el tema del conocimiento, que es la información. O sea, tenemos que reflexionar un poquito alrededor del tema de la información para poder ir redondeando esto de que la sabiduría no es conocimiento. Porque ocurre que recibir y generar información es una condición exclusiva de la especie humana. O sea, nosotros como especie somos una máquina de recibir información y de transformarla en una información que, al ser entendida, nos permite tomar determinaciones. En últimas, incluso hay analistas que dicen que los procesos evolutivos son productos de sintetización de información que recibimos del entorno, ¿cierto? Está como probado que parte del proceso de transformación de eso que nosotros llamábamos nuestra condición de primates para ir evolucionando hacia la especie que somos hoy, y el habernos convertido, por ejemplo, en una especie bípeda y que se nos desapareciera el pelo pues, en la piel, eso es consecuencia de decisiones que toma el organismo con información exógena. Entonces, los antropólogos han esclarecido que los primates que le dieron, los primates que son como prehumanos, por decirlo de alguna manera, esos primates que vivían en los árboles y en zonas pues, boscosas, que se nutrían de lo que entregaban los árboles por alguna falla de índole geológica, un desastre pues, natural, terminaron viviendo en estepas. Entonces ya no podían estar en los árboles, no se cubrían de los rayos del sol y de eso, sino que en esas estepas tenían que, primero, correr como unos desesperados porque terminamos convirtiéndonos en carroñeros. Esos primates prehumanos iban detrás de los dinosaurios y de las fieras gigantescas comiéndose lo que ellos dejaban. Pero tenían que recorrer a gran velocidad grandes extensiones y entonces el calor se volvía insoportable y por eso perdimos el cabello. Y también por eso empezamos, para poder hacer lo que teníamos que hacer en esas llanuras,
terminamos convirtiéndonos en una especie bípeda. La evolución entonces es una síntesis de información. Hay un consenso en el sentido de que en general el genoma humano es un prodigio de la información. El cerebro humano, esto que voy a leer me parece fascinante, el cerebro humano está concebido para recibir y generar información. Entonces por eso toda la información pues que la leen nuestras neuronas, el sistema neurológico lo que hace es recibir información. Por eso un premio Nobel de hace unos 10 años descubrió y se ganó el premio Nobel, por eso un neurólogo descubrió una cosa que se llama la plasticidad del cerebro. De eso tal vez habíamos hablado en el tercer capítulo. O sea que los mapas neuronales nuestros se van adaptando a las condiciones exógenas. Y los mapas neuronales, ¿cierto?, que son los que reciben la información, también pueden ser impactados por esa evolución de las condiciones exógenas. Por eso la pregunta básica que queremos dejar en el aire a partir de lo que significa toda esta reflexión sobre saber, sobre conocimiento, sobre información, que en últimas lo que significa es una información, un saber o un conocimiento que nos permita aprender, ¿cierto? Nos obliga a hacer una pregunta importante desde el punto de vista del pensamiento crítico. Nosotros realmente sí estamos aprendiendo, sí estamos sistematizando adecuadamente la información que estamos recibiendo del entorno. Tenemos claridad sobre las consecuencias de lo que estamos haciendo o simple y llanamente olvidamos aprender. O sea, nosotros hemos sido capaces de transformar nuestros saberes en auténtico conocimiento, lo que significa transformar nuestros saberes en un auténtico aprendizaje. Pareciera ser que el tema del mundo contemporáneo esté olvidando principios básicos de la sobrevivencia, principios básicos de lo que significa el deber ser del conocimiento y de la información, y en consecuencia principios básicos de lo que debería representar genuinamente la sabiduría, que es el tema que vamos a tratar en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar acompañándonos pues aquí de nuevo. No sobra invitarlos desde luego a que por favor se suscriban para que puedan recibir pues la información y las alertas alrededor de cuándo es que sale el próximo capítulo, pero para que podamos además conversar, hacernos preguntas y respondernos, hacer un foro alrededor de estos temas del pensamiento crítico, que es con lo que estoy soñando. Invitarlos también pues a que visiten alalberto.com y puedan leer ahí los ensayos y las columnas de opinión que aportan a toda esta cosa del pensamiento crítico, y desde luego pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado hoy. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo capítulo en el que vamos a hablar del tema del aprendizaje realmente para esclarecer qué es la sabiduría. Gracias, muchas gracias. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la primera temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.